El hexano, cuando sus moléculas están en contacto, ellas sufren un tipo de fuerzas que son las responsables de sus características termodinámicas. Esas son las fuerzas de dispersión, se le llama así. Son fuerzas atractivas y repulsivas. Esas fuerzas es producto de la masa molar o de la materia que contienen estas moléculas. En cambio, hay fluidos, como por ejemplo los alcoholes, que además de presentar estas fuerzas eh, de dispersión producto de su masa, también presentan otras fuerzas, que son las fuerzas debidas al puente de hidrógeno que forman pues, los grupos OH, es lo que llamamos las fuerzas de asociación. Y esas fuerzas de asociación son más intensas que las fuerzas de dispersión, que son fuerzas débiles. Es por eso que los alcoholes tienen un mayor punto de ebullición que los hidrocarburos. Eso usted lo ha visto en su práctica de química orgánica, ¿no? Que los alcoholes alcanzan puntos de ebullición superiores a los hidrocarburos. ¿Y a qué se debe eso? A que las moléculas se encuentran más agrupadas, se atraen más entre ellas, y al atraerse más entre ellas, es más difícil que se separen, o sea, que se volatilicen, o sea, que pasen a la fase gas, porque en la fase gas a menudo están más separadas. Y como es más difícil que se separen, por esas fuerzas atractivas que tiene, es que usted necesita aumentar la temperatura, o sea, darle más energía para producir esa separación, esa volatilización. Por eso que el punto de ebullición de los alcoholes es mayor que el punto de ebullición de los hidrocarburos de un peso molecular más o menos similar, ¿no? Entonces, la razón del comportamiento termodinámico de los fluidos se debe a esas fuerzas que ocurren a nivel molecular. Y ojo que hay otras, ¿ah? Pero bueno, vamos a mirar solamente estas. ¿No? No estamos hablando de las fuerzas, por ejemplo, de entre iones, ¿no? Sería ese otro tema. Un modelo, por ejemplo, de los muchos modelos que existen, en donde justamente tratan de ver o de contemplar este tipo de fuerzas de asociación, es el modelo SAF. El modelo SAF es, sus siglas provienen de Teoría Estadística de Fluidos Asociados, SAF en inglés. Y el modelo es como el que ven ahí. ¿Qué cosa es esto? PV sobre RT. Este es el factor de compresibilidad de un fluido. Y dicen, el factor de compresibilidad de un fluido se puede determinar a partir de una suma de varios factores de compresibilidad, donde el primero es igual a 1, que es como si fuera un gas ideal. Pero al modelo del gas ideal le están añadiendo otros términos en donde se busca hacer que el modelo sea más representativo de lo que realmente ocurre a nivel molecular. Primero dice, vamos a suponer que las moléculas son entidades que no tienen volumen, pero que sí tienen masa. Entidades que no tienen volumen, pero sí tienen masa. Ya, eso es un gas ideal. Ya, ese es este uno que está acá. Es un gas ideal. Pero dicen, pero a ese modelo de gas ideal, vamos ahora a añadirle el hecho de que las moléculas sí tienen volumen, pues. Y si tienen volumen, entonces, ahora son así. Ya, ese hecho es este término que está acá. Se llama el término de esfera rígida. ¿Ok? Ahora, luego dice, pero estas esferas rígidas generan atracciones o fuerzas de dispersión. Es decir, estas esferas, cada una genera fuerzas de dispersión. Ya, esas fuerzas de dispersión están relacionadas por este término que está acá. Son las causantes de estas atracciones y repulsiones a nivel molecular. Pero luego dice, pero las moléculas no son esferas, porque, vamos, la molécula de hexano no es una esfera, es una cadena, ¿verdad? Entonces, dice, una molécula está formada por varias de estas esferas que se asocian entre ellas o se unen entre ellas, como los enlaces covalentes, algo parecido. Entonces tengo varias de estas que tienen volumen
que se asocian entre ellas y que cada una de ellas tiene fuerzas de dispersión. Ya, esas asociaciones entre esferas que generan moléculas es este término que está acá, que es el término asociado a la cadena, dice. Miren cómo poco a poco está construyendo esto. De manera parecida la está construyendo, no exactamente igual, pero más o menos lo está construyendo. Y luego, dice, pero resulta que uno de esas esferas, o en algún punto de esa cadena de esferas, hay una de esas esferas tiene una fuerza diferente a las demás, que son las fuerzas de asociación. Ahí lo que está buscando es representar esto que está acá. Y estas fuerzas asociativas intermoleculares, a través de esta esfera, lo representa por este término de asociación. Y de esa manera se construye una ecuación de estado en donde se tome en cuenta diferentes aspectos de lo que está ocurriendo a nivel molecular. A eso le llaman el modelo SAF. Y cada uno de estos términos tiene una ecuación. Y aunque no parece, ese modelo SAF es una ecuación de estado cúbica. Es una ecuación de estado cúbica y por lo tanto presenta raíces, ¿no? Al igual que las ecuaciones tipo Penrose-Robinson.